Bienvenidos a Diálogos Javalia, un espacio donde ponemos sobre la mesa los retos, las problemáticas y los tabúes de la iglesia cristiana de hoy. Aquí no hay discursos prefabricados, sino conversaciones reales, entre amigos, con preguntas honestas y respuestas basadas en la palabra de Dios. Tendremos invitados especiales que nos ayudarán a construir una fe más sólida y a descubrir juntos qué nos espera en el futuro. Así que prepárate, porque aquí los diálogos son sin filtros, pero con fundamento. Esto es Diálogos Javalia. Hola Javalia, bienvenidos a Diálogos Javalia. Vamos a estar platicando sobre diferentes temáticas durante esta temporada y el día de hoy vamos a comenzar con un tema súper padre que es la iglesia. Te voy a presentar quiénes vamos a estar el día de hoy aquí. Va a estar Pastor David, Pastor Eliud y Sergio. ¿Va? Ya. Entonces vamos a comenzar literalmente pues por el principio. ¿Qué es la iglesia? Pregunta amplia y complicada. Sergio va a empezar. Tiene todo ya listo. Ok. La iglesia pienso que es prácticamente todos los creyentes que han estado a lo largo de toda la historia. O sea, al fin y al cabo, cuando nosotros nos dedicamos a estudiar un poco acerca de la historia de la iglesia, vemos que la iglesia se lleva a través del tiempo por muchísimas personas que creen, ¿no? Al fin y al cabo, también pienso que es, y me encanta cómo lo dice un autor, que es el depósito de la fe. Realmente nosotros, cuando estamos creyendo, cuando nosotros adoptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos que pertenecer a una comunidad que es la iglesia y es donde se deposita nuestra fe. Al fin y al cabo creemos que dentro de la iglesia hay salvación. 100%. Es bien complejo, porque justo lo platicábamos ahora que tuvimos cursos sobre qué es la iglesia, y es bien complejo hablar sobre, porque hay muchos episodios en nuestra historia que parecen contrarios, ¿no? O sea, justo platicábamos de las grandes diferencias entre la iglesia de pre-reforma, ¿no? Y luego la iglesia post-reforma, y luego todos los movimientos que se han derivado después de eso. Entonces es bien interesante porque hoy una persona que de esta generación piensa que iglesia es un lugar de domingo donde se va y levanta sus manos, ¿no? Pero tal vez un grupo de cristianos de primer siglo estaban en las barracas romanas esperando a ser ejecutados, abrazados y orando y pidiendo clemencia, que Dios hiciera algo, y ahí también había un depósito de fe. Entonces es bien interesante entender que la iglesia no es un lugar, ¿no? Sino es este conjunto de personas que han decidido unirse en una misma fe. Y esa fe tiene un eje rector que es Cristo Jesús, ¿verdad? 100%. No sé si... Completamente el tema es muy profundo, pero a la vez práctico en el sentido de entender que es una gran idea de Dios. Es por lo cual Jesucristo vino a este mundo, murió por todos nosotros con la intención de que seamos su iglesia, pero obviamente a través de la salvación de Jesucristo en esa cruz. Correcto. Pero es el conjunto de esos fieles que proclaman que Jesús es el Salvador y que Él viene pronto por esa misma iglesia, por cada uno de sus hijos. Una idea maravillosa, la cual yo podría decir que hoy esa idea sufre muchas amenazas. Correcto. No, y aparte también depende de la zona, cómo vemos la iglesia. No es lo mismo ver la iglesia en Occidente que en Oriente. No. No es lo mismo la iglesia hace 10 años que lo que es la iglesia ahora, ¿no? Siempre ha estado evolucionando y cambiando, y eso también tiene mucho que ver, pero la idea principal y el objetivo debería de ser justo ese, el creer en Jesús. Y que ahí como juntos creamos comunidad, ¿no? Es que al final de cuentas la iglesia es la manifestación del amor de Dios a través de las culturas, ¿no? O sea, por eso no podríamos, y lo platicamos hace poquito, o sea, la iglesia no está sujeta a la cultura, ¿no? O sea, sino que es la cultura de los cielos que se mezclan las culturas del hombre y nos permite conocer a Dios a través de nuestro lenguaje y de nuestros contextos. Entonces es bien importante porque luego caemos en temas de un evangelismo imperialista, ¿no? Donde vamos y destruimos otras culturas, pero esa no es la idea de Jesús. La idea de Jesús es mostrar su amor a través de las culturas. Entonces es bien importante también entender que que iglesia no es un modelo, no es un sistema, sino más bien es la expresión del deseo de Dios para que personas con fe caminen juntas conociéndolo,
creciendo, madurando y cada vez experimentando mucho más la profundidad del amor de Dios en medio de sus comunidades. Entonces, creo que ahí es, por ejemplo, hay varias corrientes teológicas. Hay gente que piensa que iglesia nace desde Adán y Eva, ¿no? O sea, que Adán y Eva fue la primera iglesia. Pero hay muchos que creen que no. De hecho, escuché a uno hace poquito que decía que iglesia inicia, que los 12 discípulos es la primera iglesia, ¿no? Pero hay otras corrientes que dicen que no, que hasta después de que Jesús asciende, el Espíritu Santo viene en Pentecostés, ahí inicia la iglesia, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas, sin importar dónde veamos en medio de la historia, dónde nace la iglesia, es la misma esencia. Claro. Dos personas o más unidas, con la presencia de Dios en medio, ¿no? Caminando o aprendiendo a descubrir cómo se debería de vivir una vida de fe, un peregrinar de fe. Entonces, cualquiera que sea tu idea de dónde inicia la iglesia, creo que es la misma esencia y es el mismo movimiento de Jesús a través del tiempo, ¿no? Por eso creemos que la iglesia es la historia de Dios a través de todos nosotros, ¿no? De hecho, algo muy padre es de que justamente nosotros creemos en un Dios que obra a través de la historia, es un Dios histórico, ¿no? Me encanta porque al fin y al cabo nosotros conocemos de Dios a través de historias. Y justamente, como dices, es irrelevante dónde empieza, sino la historia que se te es contada y dónde tú estás haciendo verdad en esa historia, que es justamente la comunidad de la fe. Y creo que hoy en día a la gente le hace falta mucho escuchar y entender precisamente lo que significa ser una comunidad de iglesia, que es mantenerse en unidad en la fe, ¿no? En espíritu, en la fe, en lo que nosotros verdaderamente creemos como cristianos, porque muchas veces podemos ir a la iglesia, podemos asistir un domingo y estar allí, pero sin el entendimiento de lo que es y lo que estamos haciendo. Y justamente es rechazando hasta cierto punto lo que místicamente es la iglesia, que es el cuerpo justamente místico de Cristo, ¿no? O sea, cuando quitamos esto de nuestro entendimiento, lo dejamos un segundo plano porque no estamos siendo conscientes de, ahí creo que se vuelve un problema y justamente en la iglesia de hoy en día. Que justo en Efesios habla acerca de que Jesús, que Él es la cabeza y que nosotros somos ese cuerpo. Y que el cuerpo obviamente se ve diferente en todas sus expresiones, pero creo que estos versos alumbran mucho lo que debería de ser la iglesia ahorita en el tema de las tendencias, en el tema del movimiento, de las formas en que se hace la expresión de iglesia, pero entender que debemos de ser movidos por Cristo, debemos ser movidos en su totalidad por la idea de Dios, o sea, que Dios es la idea y que nosotros somos movidos por su idea. Y creo que ese es el tema un tema importante que tenemos como que entender y entender cada creyente, que nos juntamos como asambleas en muchas partes del mundo, que hay muchas denominaciones, que hace tiempo estábamos estudiando acerca del tema de la iglesia y una persona nos decía, la iglesia cristiana es una de las iglesias más fragmentadas del mundo. O sea, hay registradas solamente en Latinoamérica más de 10,500 denominaciones. Sí, lo dudo ni tantito. Y se fijan, todo tiene que ver con un concepto, todo tiene que ver con una idea, todo tiene que ver con una manera en el cual pueden ser maneras mínimas, yo podría decir, de poder hacer las cosas, pero esas maneras han logrado dividir ese mismo cuerpo. Sí, y el problema de eso, personalmente, y algo que platicábamos Sergio y yo, es que se vuelven sectas, tristemente. O sea, tanta denominación han logrado que más bien seamos una secta, porque como yo no pienso lo mismo que la otra persona, totalmente. Somos enemigos y todos tienen que pensar como yo. Sí. Y ese es el problema, o sea, eso es lo que hace una secta. Sí. Todos tienen que pensar lo mismo. Y la iglesia no. O sea, la iglesia todos tenemos estas creencias esenciales, pero también hay puntos no esenciales que todos podemos tener como creyentes, ¿no? Hay diversidad o variedad de pensamiento, pero lo que lo hace o lo que lo cohesiona es justamente la comunidad. Claro. O sea, si yo tengo que pensar exactamente lo mismo que tú, estamos sectarizando una creencia. Totalmente. Pero no necesitamos pensar exactamente lo mismo, ¿no? Exacto. Hace tiempo que... Pero necesitamos tener un mismo eje rector de fe. Claro, justo, el mismo fundamento. La misma creencia esencial, pero no las no esenciales. En algún momento de mi vida trabajé en una estación de radio en Aguascalientes. Esa no me la sabía. Y fíjate, trabajé mi programa se llamaba Vox Populi.
Y era, Ok. era de una empresa que se llama Grupo Asir. Ok. Entonces, y mi Contrataciones. Aunque... yo tenía un Vox Populi que me daban 1 hora todas las noches, de 9 a 10 de la noche. Y mi programa se llamaba Vox Populi porque se trataba de hacer preguntas a la sociedad de cómo veían a los cristianos. Ok. O sea, era un programa 100% cristiano, pero para mí era como, yo quiero saber qué es lo que piensa la sociedad de la iglesia y del cristianismo. Y me acuerdo que una de las noches más como alertadoras y tristes, Más fuertes. fuertes, es ver en una encuesta, del Vox Populi, lo que la gente piensa de la iglesia. Sí. Y es terrible. Sí, O es sea, horrible. es terrible el tema de lo que la gente piensa que son los cristianos y con su iglesia. Sí. Dice, yo tengo amigos cristianos, pero mientras que no hablemos de temas de la religión, yo bien, porque son grupos demasiado cerrados y herméticos que no dejan entrar a nadie más, al menos de que te comportes como ellos. Exacto. Está interesante eso. Y sus maneras en que hacen la iglesia así decían, es completamente ridícula. O sea, es interesante pues ver a varios influencers hablar de la iglesia o ver cómo lo que remedan de la iglesia cristiana es de risa. Sí. O sea, creo que algo tan serio y tan pulcro y tan santo, que yo lo veo como algo, es como el tesoro, uno de los tesoros más grandes de Dios, que es la iglesia, Sí. está siendo pisoteado por los mismos fieles y estamos exportando una idea que no es la idea de Dios por orgullos, egos, formas, estilos, maneras, que no se parece nada a lo que realmente tendría que ser. Y lo peor es que la sociedad lo ha percibido, sí. Sí. Es que hay varios movimientos, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? A cada reforma hay una contrarreforma. Esto es así. Entonces, todos estos movimientos que tenemos de denominaciones son nuestra herencia como reformados, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, antes de la reforma, todos estamos convictos en la Iglesia Católica, ¿verdad? Estoy hablando de Iglesia Católica Romana, estoy hablando de la Iglesia Universal. Todos estamos unidos hacia un mismo eje. La reforma que nos da como esa perspectiva de que podríamos pensar diferente. Esa libertad. De que hay esa libertad para poder llegar a diferentes puntos. Ahora, es bueno porque hemos hablado de reformas, ¿no? No es tanto el punto, pero a cada reforma hay una contrarreforma. Entonces, el enemigo sabe exactamente cómo van los movimientos y no la supo jugar históricamente, ¿no? O sea, lo que era un movimiento para estar mucho más apegados hacia la verdad, nos llevó a desviarnos completamente de la verdad, ¿no? O sea, porque todos sabemos que no hay peor mentira que una verdad a medias o un poquito torcida, ¿no? Entonces, obviamente en la benevolencia de Dios, porque creemos que a los hijos de Dios todo nos sirve para bien, también Él usa todos estos tipos de denominaciones, movimientos, iglesias, porque todos somos tan diferentes, tan variados, que hay una iglesia para cada quien. Sí. O sea, yo creo que hay una iglesia para cada persona, dependiendo de su manera de ser, de su manera de pensar, de su contexto, etcétera, etcétera. Entonces es como que yo veo este movimiento, ¿no? O sea, estamos todos unificados, luego viene como esta división, luego viene una sectarización, que eso sí lo condenamos fervientemente, pero al final de cuentas veo la gracia de Dios y su multiforme gracia a través de las diferentes expresiones de fe que vamos viendo a lo largo del mundo, ¿no? Entonces es bien interesante porque tampoco podríamos ser muy cuadrados en nuestro concepto de iglesia, porque hay una variedad a través de la multiforme gracia de Dios que es complejo poder dar un panorama completamente amplio, ¿no? Claro. No sé si me explico. Sí. O sea, sí, porque al fin y al cabo siempre va a haber variedad de pensamiento. Sí. Algo bien interesante que lo que estabas diciendo me llegó a la mente es de que cuando nosotros como personas queremos bajar un lenguaje divino, que el lenguaje divino es simbólico, cuando lo traducimos al concepto, pierde el poder, justamente. Entonces, cuando nosotros perdemos y le quitamos importancia más bien al poder del símbolo y lo conceptualizamos, en vez de tener una libertad de pensamiento, se puede trastornar a un libertinaje de pensamiento. Y entonces ahí es donde se consume, se pierde la iglesia. Y un día lo platicábamos, ¿no? De algo que tuvo la reforma increíble fue que todos pudiéramos tener una Biblia en nuestras casas, ¿no? Pero tristemente, como dice Sergio, o sea, es un símbolo
que antiguamente pues solamente en la iglesia se leía, y aparte se leía en un solo idioma y todo, o sea, en todas las iglesias de todo el mundo solamente en ese mismo idioma, y después se traduce. Y todos tenemos la oportunidad de tenerlos en nuestra casa. Pero tristemente no solo como símbolo, sino como palabra de Dios, como yo ya la tengo en mi casa, ya no es esencial que yo la utilice. Sí. O sea, ya la tengo en mi casa, entonces Es ya el pierde, adorno. ya pierde ese misticismo que cuando es algo místico tiene poder, y para mí es algo importante. Porque está lejano. Porque está lejano, exacto. Y es el mejor ejemplo que tenemos, Qué ¿no? ironía que en la búsqueda de la libertad de Correcto. tener la palabra de Dios, nos desviamos de la palabra de Dios, ¿no? O sea, es irónico que nuestra lucha por la verdad nos desvió de la misma, ¿no? Y entonces creo que son esas cuestiones que a veces tenemos que entender, porque vivimos en un tiempo donde creemos que la iglesia tiene que ser relevante, ¿no? Estamos obsesionados con la relevancia de la iglesia, pero yo soy fiel creyente que entre más buscamos relevancia, nos volvemos moda y somos pasajeros. Y entonces creo que la iglesia tiene que estar muy aferrada a la ortodoxia de la fe para que verdaderamente nos mantengamos como esa opción incómoda dentro de un mundo cómodo. No sé si me explico. O sea, como mantener arraigado nuestra creencia es lo que nos va a hacer que no seamos una Biblia más abierta en cualquier casa, sino realmente que haya un valor espiritual en estos símbolos que Dios nos ha dado, ¿no? Creo que a veces el error que se ha cometido durante los tiempos y el pasar de los procesos de la iglesia, reformas, temporadas, momentos, catástrofes dentro del planeta Tierra, la iglesia se ha moldado a lo que el mundo necesita, Sí. pero no a la necesidad, sino a tratar de amortiguar ciertas cosas que el mundo está pasando. Por eso se camuflajean muchas cosas. O sea, por ejemplo, hace un tiempo platicábamos acerca de cómo la iglesia está dejando de ser algo sacro, algo realmente Justo. sí. O sea, y decíamos, la gente va, por ejemplo, yo escucho a mis papás, escucho a otras personas hablar acerca de que anteriormente la gente trabajaba en su puntualidad para llegar a la iglesia. Claro. O sea, desde estos temas. Sí. Voy a la iglesia y voy con mi mejor ropa. Justo eso te iba a decir. Y va súper arreglado. Voy con mi mejor ropa, voy con el brazo en la Biblia, con la Biblia en el con la brazo. Biblia, sí. Todo bien, todo ok, voy en silencio. ¿Qué onda con el celular ahorita en la iglesia? No, Oye, manches, eso está muy cañón. Justo te iba a decir eso. Creo que yo tengo un grave conflicto que estamos en medio de la worship y la gente está así. Es Pierde como el a qué momento. vienes, lo puedes ver en YouTube, ¿no? O sea, eso no es el sentido O de la está el iglesia. mensaje y tal vez en el Facebook o en Instagram. Sí. O sea, y la verdad, sí, en este momento les digo, todos los que hacen eso en la iglesia está mal. O sea, está mal, no es correcto. O sea, creo que Dios se merece toda nuestra honra. Estamos en un momento muy santo. O sea, estamos en un momento donde fue planeado por Dios. Sí hay luces, sí hay producción, sí hay cosas que están pasando, pero no deja de ser santo. O sea, gloria a Dios por la tecnología, pero no deja de ser santo. Y creo que la gente empieza a perder ese punto. Llegamos tarde al servicio, llegamos todavía platicando al servicio. Y si a alguien le cae este saco, agárrelo, por favor. O sea, sí hablo literalmente de que eso está pasando, y eso pasa en muchas iglesias, y la realidad también en la nuestra. Y la realidad es que es importante que podamos entender que hay un valor de la sangre de Cristo. Correcto. O sea, esto vale la sangre de Cristo. Sí. Siempre digo, la Biblia fue escrita con sangre. O sea, Sí. no podemos minimizar la obra de Jesucristo por su iglesia, Exacto. pero también tenemos que entender eso. O sea, la iglesia ha adoptado comportamientos erróneos por tal de agradar a la sociedad. Correcto. La iglesia ya no sabe decir eso está mal. La iglesia ya no sabe exhortar. La iglesia batalla para llamar la atención cuando tenemos el privilegio de Dios como sus siervos de decir esto no está bien, esto no viene conforme a la palabra de Dios. Sí. Y creo que desde ahí creo que la responsabilidad comienza mucho en los líderes y en los pastores, Sí. porque dejamos pasar las cosas por tal de no incomodar a la gente, y la idea de Dios empieza a estar manchada por un humanismo, por una manera de nos creemos más misericordiosos que Dios. Sí. Entonces, no voy a decir esto porque la gente se va a ofender. Pero la realidad es que cuando estamos delante del trono de Dios, a nosotros como líderes y pastores que nos están viendo, o sea, algo que va a pasar es que somos los primeros en ser juzgados, y tenemos una responsabilidad más allá que alguien más
de poder entregar también esa iglesia pura, de preparar esa iglesia. Y creo que ese lenguaje y esas maneras que se ha hecho la iglesia, se ha ensuciado, tenemos que trabajarla, porque obviamente es algo que está pasando y está pasando en todas partes. O sea, la iglesia es algo santo, es muy santo. Sí, pero justo si te das cuenta como perdió el misticismo y ya está tan al alcance que es más fácil el que yo agarre mi celular. Pero si tú vas a una iglesia católica, te sientes como que te tienes que portar mejor. Sí. Está bien loco. El eco te vigila. Hasta entras porque es el lugar. Y como no tenemos un lugar como tal, por decirlo de alguna manera, lo damos por hecho. Sí. Cuando aplica para todos, ya no aplica para nadie. Sí. Quería decir también que cuando vemos esa como sacrofobia que hay dentro de la iglesia, Buena palabra. cae en el relativismo absoluto. O sea, la gente ya no tiene como ese respeto hacia el lugar santo, por lo tanto, todo es relativo, ¿no? Exactamente. Y creo que es algo importante que tenemos que tener en cuenta todo creyente, que hay 3 puntos importantes dentro de la iglesia, y es doctrina, ¿no? Es ortodoxia, que es la correcta doctrina, el correcto pensamiento; la ortopraxis, porque la correcta doctrina me invita a tener una buena práctica; y la ortopatía, que es el correcto sentimiento y la veneración que tengo yo como creyente al momento de estar dentro del lugar santo, ¿no? Así es. Entonces creo que es algo que también tenemos que analizar y reflexionar, porque al fin y al cabo estamos hablando de Dios. Ajá. Le quitamos totalmente el poder a Dios, ¿no? Eso está muy cañón. Y es que es el grave conflicto con el que estamos luchando. Perdemos el propósito de la iglesia, ¿no? Y creo que estamos en tiempos muy oscuros porque estamos llenos de luz, ¿no? Creo que ese es el punto más complicado de la iglesia, que hay tanta luz que se esconde la oscuridad. Pero al final de cuentas, en medio del momento donde históricamente somos más aceptados, tenemos más medios de comunicación, hay más vías de predicación, también se ha perdido mucho el valor real del mensaje de Jesucristo. Sí. Ahora, este es un punto bien importante, porque cómo mantenernos en medio de un mundo, ¿no?, con tantas redes sociales, con tantos filtros, con tanto empuje social, pero mantener verdaderamente la fe en la esencia de lo que Jesús soñó para su iglesia. Sí. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que es mucha educación, pero el interés en educarte en el tema. Y eso no pasa un domingo en 20 minutos, que es el sermón. O sea, eso no pasa ahí. No, son 20 minutos de sermón. Depende de quién. Pero nos pasamos. Pero nos pasamos. Pero sí se pierde muchísimo, pero es de casa. O sea, creo que realmente la educación es en casa. Porque en 40, 90 minutos que dura un servicio no vas a poder dar toda la información ni toda la cultura real doctrinal, ¿no? Que es algo que decía Sergio. O sea, en mi casa yo cómo me comporto, en mi casa qué es lo que yo aprendo, en mi casa qué es lo que... Y eso es lo que llevo afuera. O sea, los 90 minutos en la iglesia, tristemente, no van a salvar a nadie. Tú estás diciendo que iglesia es mucho más amplio que solo un lugar. No, totalmente. Reunión. O sea, la iglesia somos cada uno, o sea, somos individuales, pero somos en conjunto. O sea, porque la Biblia es clara, ¿no? Somos, ¿qué? Piedras vivas construyendo. Entonces, yo soy una piedra, tú eres otra piedra. Como iglesia, cuando nos juntamos un domingo, somos iglesia, pero también cuando yo estoy en mi casa, soy iglesia. Claro. Y eso es bien interesante. Ahora, entonces, ¿cómo podemos...? Ese es el punto, porque mucha gente dice, bueno, yo soy la iglesia, ¿no? Entonces, yo no necesito asistir a la iglesia, yo no necesito ir a un lugar de reunión, ¿no? Correcto. Porque yo soy la iglesia. Entonces, yo estoy en mi casa y ahí me pongo a orar. Bienvenidos, ya soy la iglesia. Flojera. Ok. Pero ¿cómo hilamos ese pensamiento? ¿Cómo podemos guiar a una persona que dice, oye, yo creo que yo soy el cuerpo de Cristo, yo soy una piedra viva, sí, ¿no? Yo creo que yo soy el templo del Espíritu Santo, no necesito asistir a un lugar el domingo. ¿Cómo puedes guiar ese pensamiento? Es que es un mandato, ¿no? Sí, pero es como aquel que predica, ¿no? Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Porque le tiene miedo realmente. O sea, al fin y al cabo pienso que sí somos la iglesia y somos este cuerpo vivo, pero ese cuerpo
que forma parte, más bien, ese individuo que forma parte del cuerpo místico de Cristo cuando cuando deja de hacer comunidad con otros, deja de beber de la fuente. Porque la verdad es que el 99% de las personas no se toman un tiempo en su casa ni siquiera de abrir la Biblia. Y la única fuente de alimento que tiene espiritual es ir a la iglesia. Cuando pierden eso también, cuando lo rechazan porque se creen que no es necesario, se pierden totalmente. Ahora, hay varias cosas acá. Yo siempre lo veo así. Cuando alguien dice, no, es que yo soy la iglesia. Digo, claro, eres una piedra viva, ¿verdad? Y hay una frase que nosotros usamos mucho que decimos, somos parte de algo mucho más grande, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú no asistes a una comunidad de fe, solo serás una piedra, ¿no? Pero cuando tú asistes a una comunidad de fe, formas un templo. Y eso es mucho más grande de lo que tú eres como individuo, ¿no? Entonces, la trascendencia de nuestro ser solo radica cuando decidimos hacer una comunidad, ¿no? O sea, la trascendencia de nuestra persona jamás logrará su máxima expresión en el individualismo. O sea, más bien, la Biblia es clara en el rechazo absoluto del individualismo, ¿no? Todo es comunidad. Porque al fin y al cabo, comunidad. Dios es comunidad. Exactamente. Y su esencia se transmite a que se haga comunidad. Eso está cañón. Prácticamente es ir en contra de Dios. Sí. O sea, es ir en contra de Dios. Además, que yo siempre pienso algo. Es muy cómodo vivir como siendo esa dichosa iglesia que se dice esa persona. Porque te evitas contacto con la sociedad. Conflictos. Hay gente que tiene miedo a que lo conozcan. Hay gente que tiene muchos traumas por heridas que pasaron. Y todo eso es comprensible. O sea, pues, sí, donde está la sociedad, donde está esa familia, pues más heridas va a haber. Correcto. Pero la realidad es que no podemos vivir en una excusa todo el tiempo de, es que así me mantengo. Yo he escuchado testimonios de gente que dice, es que así me mantengo más santo. Yo, ok, ¿te mantienes más santo? Sí, pues, o sea, porque aquí no hay chismes, en mi casa no hay esto, en mi casa, aquí yo prendo la televisión, veo este canal, veo esto, y es... qué padre, pero esa no es la idea de Dios. No. Entonces, perdón, si esa fuera la idea de Dios, ni siquiera el árbol del bien y el mal estuviera en el Edén, ¿no? O sea, la idea de Dios no es apartarnos del mal, sino darnos la gracia para salir adelante en medio de un ambiente negativo. Sí, y ahora en pandemia vimos mucho esa idea. Sí. O sea, en un gran porcentaje de personas, no, descubrí que mi relación con Dios creció de manera exponencial en mi casa, y yo mi punto es como, más bien descubriste que tienes que orar y que tienes que leer la Biblia, y que no necesitas venir solamente el domingo, sino que es trabajo de toda la semana. Pero la realidad es que es algo, o sea, más algo completamente muy diabólico. O sea, el hecho de ir en contra de esa orden de Dios, de ser iglesia, de estar juntos, de ser esa parte de comunidad, esa asamblea que se junta a proclamar el nombre de Dios, y entendiendo más allá del tema de un domingo, el tema de ser iglesia que sigue dividido también en el tema acerca de cómo hacemos la iglesia y cómo no trabajamos juntos como ministerios, como en áreas misioneras, en áreas, como todo es como pensando en un domingo, pero obviamente la iglesia, no solamente una iglesia sana, jamás debería de enfocar toda su fuerza a un domingo. Sí, por eso decimos que la iglesia son tres partes, ¿no? Educación, la parte de educación, la parte de comunidad, hacer comunidad, y la parte de salir y dar, ¿no? Entonces, creo que eso significa iglesia, sí, al fin de cuentas. Que se pierde en esta idea individual. Y justo me acordé de unas personas a lo largo de nuestra historia que hemos podido ver que tristemente prefieres estar solo, pero la misma Biblia te dice que tienes que estar con gente, porque el trato con el hombre con hombre, ¿qué hace? Sí, se forja como el hierro con el hierro. Y me encanta, Dios dice, no deben de estar solos, porque aparte cuando estás solo permites que tu mente debraye, o sea, se nos va. En cambio, cuando estamos en comunidad podemos tener ideas diferentes, podemos discutirlas y podemos crear un pensamiento que va mucho más dirigido a lo que Dios quiere. Y eso es bien interesante. Y creo que es más fácil que una persona, cuando pasa por temporadas difíciles, es muy difícil que cada persona cruce esos valles de sombra solos. O sea, hay muchas experiencias y muchos testimonios, tiempo se nos va, pero al final creo que algo que yo puedo decir acerca del tema de la bendición de ser parte de una comunidad llamada iglesia,
es que en tus momentos buenos están, pero en tus momentos malos también están. Sí. ¿Y qué pasa cuando no somos parte de esa comunidad? Pasamos esos valles solos. Pasamos esos momentos oscuros solos, contestándonos solos, respondiéndonos solos, platicando solos, entendiendo solos. No es la idea que andemos como lobos solitarios, o sea... Y perdón que te interrumpa, pero creo que es bien importante, creo que es fundamental, incluso para pastores y líderes que nos están escuchando. Como pastor, no estás exento de la comunidad. O sea, somos parte de la comunidad. Me he topado con pastores que no están en el momento de alabanza en sus iglesias, en pastores que llegan tarde a sus servicios. No, eres parte de una comunidad de fe. O sea, sí, tengo una responsabilidad con Dios diferente, pero yo necesito a mi comunidad. Yo necesito a mi iglesia. Somos parte de la iglesia en todos los ambientes y en todos los sentidos. Por eso creo que es sumamente importante que el título no nos nuble la importancia de la esencia espiritual de ser parte de la iglesia. Entonces yo quiero como solo lanzar esto. Si hay pastores acá que dicen, hey, yo soy pastor, ahí está la iglesia, ahí está la comunidad. No. Tu título solo te da la responsabilidad delante de Dios, pero tienes implícito en tu fe la obligación de pertenecer a la comunidad, porque tú también lo necesitas. O sea, yo veo a muchos pastores muy mal mentalmente, o sea, con enfermedades mentales, muy mal emocionalmente y siempre con un sentimiento de soledad. Claro, si tú te aíslas porque te crees que estás a otro nivel de tu comunidad, tienes un grave problema, ¿no? O sea, necesitamos comunidad. Necesito contrarrestar, necesito verme a un espejo, ¿no? Que en este caso puede ser cualquiera de la gente de mi comunidad y decir, bueno, creo que hay cosas que tengo que mejorar. Sí tengo más responsabilidad con Dios, pero al final de cuentas yo necesito. Hace poquito lo decía, ¿no? Y lo platicábamos en procesos, por ejemplo, de duelo, ¿no? O sea, en mi proceso de duelo de los últimos 2 años, necesité una comunidad. Claro, necesitas gente que te abrace, necesitas gente que diga, hey, estoy orando por ti, porque eres parte de esa misma comunidad. Entonces yo quiero invitarte porque es parte de, ¿no? Y lo que veníamos platicando, sin importar si solamente sirves en tu iglesia, sin importar si eres líder de tu iglesia o eres el pastor de tu iglesia, eres la iglesia. Entonces necesitas comunidad. No hay posición jerárquica que te excluya del hecho de vivir en comunidad, ¿no? Y del formar parte. O sea... Sí, de hecho algo bien interesante justo ahí, que para mantener una iglesia o una comunidad sana hay que servir. Claro. O sea, porque te involucras. Exacto. Sirves a los demás, por lo tanto, la comunidad se mantiene sana. Sí, es esencial formar parte, no solamente como asistente, sino formar parte. Y lo más loco es que hay 1000 formas de que puedes formar parte. Como puedes formar parte entre semana, como puedes formar parte solamente el domingo. Hay muchas formas en las cuales tú y yo podemos servir como iglesia dentro del templo, como veníamos hablando, y fuera del templo. Sí, yo creo que algo importante de esta plática, que creo que estamos ya casi por concluir, pero creo que algo que se me viene mucho a mi mente es todo el daño que hemos como iglesia generado, todo lo que hemos dicho mal de la iglesia, todo lo que hemos hecho mal con la iglesia. Y creo que estamos a tiempo de poder hacer que las cosas cambien. O sea, creo que hablo a mucha gente que tiene miedo a ser parte de la iglesia, hablo a mucha gente que tiene miedo a involucrarse en servir. No nos podemos quedar con una excusa toda la vida de que en otro lugar me lastimaron, es que me cuesta mucho creer en la iglesia, es que me cuesta mucho. Miren, la realidad es que Dios le entregó algo muy perfecto a pura gente imperfecta. Entonces, la realidad es que, pues sí, nos vamos a enojar, vamos a tener malos entendidos, vamos a decir, lo que quieras. Pero la realidad es que la iglesia no va más allá de mi sentir. Exacto. O sea, entonces, por eso es una idea muchísimo más grande que nosotros. Y creo que pertenecer a esta idea de Dios no nos excluye el hecho de que van a haber adversidades, situaciones, malos entendidos, pero es necesario, o sea, es necesario que tengamos eso. O sea, al final es necesario para crecer en carácter, en fe. O sea, el testimonio. Yo escucho el testimonio de alguien que es sanado un domingo o entre semana. Dios hizo un milagro en una persona que tenía cáncer. Estuvimos orando tanto tiempo por esa persona y es wow, lo que Dios hizo en esa persona que es mi familia aumenta mi fe. Sí. Entonces creo que no nos perdamos del privilegio de formar parte de una comunidad,
fuera y dentro de esa estructura dominical, sino que todas las semanas somos iglesia. Qué bonito ser parte de esa idea de Dios y qué privilegio es, pero por favor, dejemos la excusa a un lado de yo en mi casa estoy bien, yo crezco más espiritualmente. Pues sí, que pues es más cómodo, Claro. en cierta manera para todos, pero tarde o temprano te vas a topar con la realidad. Estás solo y necesitas una comunidad. Quiero cerrar con esto. Hay una frase que me gusta mucho que dice que todo lo malo que ves de la iglesia es el hombre y todo lo bueno que ves en la iglesia es Dios, ¿no? Y creo que necesitamos tener una perspectiva muy clara de eso. O sea, poder separar la obra de Dios, que a veces, o la gran mayoría de las veces, es a través del hombre, pero muchas veces es manchada también por el hombre, ¿no? Entonces nuestro corazón tiene que estar en fijar nuestros ojos en Jesucristo, y es la única manera de poder mantener sana una comunidad de fe. No hay iglesia perfecta, pero se puede caminar en iglesias sanas, y la única manera es viendo a Jesús, amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y amando a nuestro prójimo. Eso es que nosotros vamos a la iglesia no solo a recibir, sino a ver qué podemos dar. Cuando tú vas a la iglesia a dar, es porque te has llenado en tu casa de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero si solo vas a la iglesia a demandar, estás en un grave riesgo de ser herido en tu corazón. Entonces creo que necesitamos, como a modo de conclusión, son muchos temas, ¿no? Son muchas ideas, ¿no? Necesitamos entender que la iglesia no es la idea del hombre, es la iglesia es la idea de Dios. La iglesia no tiene que ser cómoda, pero tiene que llevarnos a crecer. Y la iglesia es prácticamente palpar el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Puede ser en diferentes expresiones, no hay un sistema, no hay una metodología. Jesús nunca nos dijo, la iglesia tiene que durar 90 minutos. No. Jesús nos dijo, la iglesia tiene que ser una comunidad de fe que se ame, que ame a Dios y que cambie el mundo a través del poder del amor de Jesucristo. Entonces, por eso lo que Mar dijo es importante. La iglesia tiene que enseñar teología, porque al tener bases sólidas de quién es Dios, crecemos espiritualmente, ¿no? La iglesia tiene que tener comunidad, hermanos, personas amando personas, y la iglesia tiene que salir al mundo a mostrar la gloria de Dios. Si estos tres ejes se mantienen en una iglesia, estamos caminando hacia la idea de Jesucristo. La iglesia nunca fue la idea de algo estático, la iglesia siempre implica dinamismo, ¿no? Entonces, concluimos con eso. Esto es Diálogos Javalia. Queremos seguir platicando de diferentes temas una vez al mes, así que escríbenos en tus comentarios cuál te gustaría que fuera el siguiente tema. Gracias, Sergio, Omar, gracias, Pastor Eliud, gracias por estar acá, y bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos.